Buenos días, mi grupo está conformado por Juan David Jiménez, Alfonso Tique y quien les habla, Zulay Monsalve. El día de hoy vamos a hablar de los osciloscopios. Primero empecemos con la definición o con saber qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que puede que varíen en el tiempo. Es muy usado en la electrónica de señal frecuentemente junto a un analizador de espectro. El osciloscopio es un instrumento muy útil para realizar mediciones tanto AC como DC. Permite visualizar las formas de las ondas que presentan en un circuito. Presentan los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, donde normalmente el eje X, o sea, el horizontal, representan los tiempos y en el eje Y, que es el vertical, representa las tensiones. Así, pues, la imagen obtenida en los osciloscopios se denomina oscilograma, que suelen incluir algunas veces otras entradas que pueden llamar eje Tracher o cilindro de Wendell. Ahora, siguiendo con los osciloscopios, vamos a hablar de su origen o su historia. Los osciloscopios el osciloscopio fue inventado por el físico alemán Carl Ferdinand Braun en 1897. A partir de un tubo de rayos catódicos, lo modificó de tal manera que el punto de fluorescencia verde formado por las partículas se desplazaba según el campo magnético creado por la corriente variable. Los instrumentos que utilizó fueron una pantalla con revestimiento de fósforo cargada eléctricamente a la que aplicó una señal oscilante. El punto revelaba las oscilaciones de campo y de ahí su nombre. Este fue el antecedente a la pantalla de televisión. Por otra parte, los osciloscopios digitales tienen un aspecto totalmente distinto a los convencionales, pero si podemos entender cómo funciona un osciloscopio análogo, será muy sencillo aprender a manejar uno digital, como son los modernos actualmente. Los más pequeños son en realidad un pequeño computador destinado a captar señales y a representarlas en la pantalla de forma adecuada y entendible para quien la lee. Estos tratan de imitar los antiguos mandos de los osciloscopios normales, de modo que en realidad solo es necesario aprender la forma en que el aparato se comunica con el usuario. Esto se hace normalmente en forma de menús que pueden aparecer en la pantalla con opciones que el usuario podrá elegir con una serie de pulsadores. Bueno, y ahora hablando de los osciloscopios o de sus características en general, los osciloscopios tienen algunas características y pueden realizar diferentes cosas como determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar la parte de la señal que es DC y cuál es AC, localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales y determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. Ahora hablando de su construcción, de los osciloscopios se pueden distinguir tres partes principales que son la pantalla, que es donde se nos muestran todos los gráficos del oscilograma, un canal de entrada por las que se introduce la diferencia de potencial que se va a medir y una base de tiempos. El osciloscopio es un instrumento de medida que permite representar gráficamente señales eléctricas que varían en el tiempo. Consta de una pantalla, donde se representa la señal eléctrica, y una serie de mandos que permiten ajustar la visualización para facilitar la medida. Normalmente tiene dos ondas, para realizar la medición.
Para conectar adecuadamente una sonda, no basta únicamente con poner en contacto la punta de medida con el lugar concreto donde se quiera medir. Es también necesario poner la pinza de la sonda conectada a masa. Respecto a la pantalla del osciloscopio, en ella se muestra un eje de coordenadas, representándose normalmente en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el voltaje. Si el osciloscopio representase justamente la señal que estamos midiendo, en la pantalla tendríamos una imagen como la que se puede ver. Dicha imagen no es fija y no permite hacer medidas sobre ella. Esto se produce por el siguiente motivo: la señal comienza a dibujarse en la pantalla del osciloscopio, y cuando el trazador llega al final del eje horizontal, comienza un nuevo trazo desde un valor aleatorio. La continuación de la señal no coincide con el primer trazo, por lo que parecerá que la misma se ha desplazado. Si se visualizan distintas trazas de señal sucesivamente, la imagen aparece desplazándose en la pantalla. Para resolver este problema se usa el disparador. Se entiende por disparo el inicio del barrido horizontal. Para conseguir que se produzcan en fase, los barridos horizontales comienzan cuando la señal de disparo alcanza un determinado nivel, bien en los flancos crecientes o en los flancos decrecientes, el mismo para todos los barridos. Para que se produzca una superposición perfecta, la señal de disparo tiene que estar perfectamente sincronizada con la de entrada. La opción más simple consiste en tomar, como señal de disparo, la propia señal de entrada. En la pantalla se muestra un símbolo indicando el nivel del disparo, que puede ser desplazado con los mandos para estabilizar la imagen. Si el nivel se sale del rango de la señal, esta se vuelve a desplazar. Los controles básicos del osciloscopio permiten ver la señal medida con claridad. Los controles del eje horizontal permiten cambiar la escala de tiempo, para ver detalles de la señal en pequeños intervalos temporales, ya sea en milisegundos, microsegundos, nanosegundos, según las características del instrumento. Además, podemos desplazar la señal hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En la señal que podemos ver en la pantalla, la escala de tiempos es de 250 microsegundos. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en la dirección horizontal representa un intervalo de 250 microsegundos. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tiempo menores que la escala. En este caso, cada subdivisión equivale a 50 microsegundos. Igualmente, los controles del eje vertical permiten cambiar la escala de tensiones para ver la señal con claridad en la pantalla en función de su amplitud, ya sean voltios o milivoltios, según las características del osciloscopio. De la misma manera, se puede desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En el caso que se muestra, la escala de tensiones es de 100 milivoltios. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en el eje vertical representa un intervalo de 100 milivoltios. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tensión menores que la escala. En este caso particular, la subdivisión indica 20 milivoltios. El osciloscopio dispone de un selector con 3 posiciones: DC, AC y GND. Si se pone en la posición GND aparece una línea horizontal, junto con un símbolo, que nos indica la posición en la que el osciloscopio localiza la tensión de la masa o referencia, cortocircuitando internamente la masa y el terminal de medida de la sonda, sin que afecte al circuito que se mide. Ahí localizamos el cero de tensiones. Podemos desplazar la línea junto con el símbolo, hasta un punto de referencia cómodo donde realizar nuestras medidas. Por ejemplo, en mitad de la pantalla si tenemos señales positivas y negativas. Hacia arriba si tenemos señales negativas, o hacia abajo si trabajamos con señales puramente positivas. Una vez fijado el cero de tensión, es posible realizar medidas absolutas de voltaje, a partir de la distancia vertical entre cada punto de la señal en la pantalla y el nivel GND.
Con el selector en la posición AC o DC, volvemos a ver la señal. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el modo DC, la señal se muestra tal y como es. En el modo AC, el osciloscopio elimina la componente continua de la señal, es decir, su valor medio. A continuación veremos un ejemplo de cómo utilizar el osciloscopio para medir una señal concreta. Vamos a introducir en el osciloscopio una señal de 5 voltios de valor medio y una variación en torno a este valor de 0,2 voltios. Siempre es recomendable empezar la medida en modo de acoplamiento DC y con un selector de escalas grande para poder localizar la señal. Como podemos observar, es difícil visualizar la señal variable en la misma escala que el valor medio. Podemos intentar mejorar la visualización desplazando la referencia de tensiones, GND, hacia la parte inferior de la pantalla y disminuyendo la escala vertical de 2 voltios a 1 voltio. De esta forma veremos que con una escala de 1 voltio por división, entre la tensión de referencia y el valor medio de la señal hay 5 divisiones, lo que se corresponde con los 5 voltios de valor medio. Sin embargo, sigue siendo difícil ver la amplitud de la señal variable. Poniendo el selector en el modo AC, se bloquea el paso de la componente continua de la señal y vemos en la pantalla únicamente la componente variable. Finalmente, usando el selector de escala vertical, podemos ajustar adecuadamente la señal para su visualización y medida. Ahora vamos a hablar de los causantes de error en los osciloscopios, empezando por el ancho de banda. Especifica el rango de frecuencias en los osciloscopios, puede medir con precisión, pero por convenio el ancho de banda se calcula desde 0 Hz continua hasta la frecuencia a la cual una señal es de tipo senoidal. Se visualiza a un 70.7% del valor aplicado a la entrada, lo que corresponde a una atenuación de 3 dB. Tiempo de subida. Este es otro de los parámetros con el que ya mencioné anteriormente, en el que la frecuencia de utilización de los osciloscopios es un parámetro muy importante si se desea medir con fiabilidad los pulsos y los flancos. Recordar que este tipo de señales poseen transiciones entre niveles de tensión muy rápidas, por lo cual un osciloscopio no puede visualizar pulsos con tiempos de subida más rápidos que el suyo propio. Ahora la sensibilidad vertical. La sensibilidad vertical indica la facilidad del osciloscopio para amplificar señales débiles. Se suele proporcionar en megavolts en su división vertical. Ahora la velocidad. Para los osciloscopios análogos, esta especificación indica la velocidad máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más rápidos que suelen ser del orden de nanosegundos por división horizontal. Ahora, la exactitud de ganancia indica la precisión con la cual el sistema vertical del osciloscopio amplifica o atenúa la señal. Se proporciona normalmente en un porcentaje máximo de error. Exactitud de la base de tiempos. Indica la precisión de la base de tiempos del sistema horizontal del osciloscopio para visualizar el tiempo. También se suele dar en porcentaje de error máximo. Ahora la velocidad de muestreo.
Los osciloscopios digitales indican cuántas muestras por segundo es capaz de tomar el sistema de adquisición de datos. En los osciloscopios de calidad se llega a velocidades de muestreo de megamuestras por segundo. Una velocidad de muestreo grande es importante para poder visualizar los pequeños periodos de un tiempo. En otro extremo de la escala también se necesitan velocidades de muestreo bajas para poder observar señales de variación lenta. Generalmente la velocidad del muestreo cambia al actuar sobre el mando time base para mantener constante el número de puntos que se desea almacenar para representar la forma de la onda. Resolución vertical. La resolución vertical se mide en bits y es un parámetro que no nos da resolución al conversor AD del osciloscopio digital. Nos indica con qué precisión se convierten las señales de entrada en valores digitales almacenados en la memoria. Técnicas de cálculo pueden aumentar la resolución efectiva del osciloscopio. Longitud del registro. Indica cuántos puntos se memorizan en un registro para la reconstrucción de la forma de onda. Algunos osciloscopios permiten variar dentro de ciertos límites ese parámetro. La máxima longitud de registro depende del tamaño de la memoria que se disponga en el osciloscopio. Una longitud del registro grande permite realizar zooms sobre los detalles de la forma de la onda muy rápida, los datos que ya han sido previamente almacenados. Sin embargo, esta ventaja es a costa de consumir más tiempo en muestrear la señal completa. Poner a tierra. Una buena conexión a tierra es muy importante para realizar las medidas en un osciloscopio. En las utilizaciones de los osciloscopios en la rama de la ingeniería, ese puede ser utilizado para estudiar las propiedades físicas que no generan señales eléctricas, por ejemplo, las propiedades mecánicas. Para poder representar una pantalla del osciloscopio, dichas propiedades es necesario utilizar transductores que conviertan la señal que le llega. En este caso, la mecánica y los impulsos eléctricos. Un osciloscopio es un aparato que se basa su funcionamiento en la alta sensibilidad que tiene a la tensión, por lo que se podría entender como un voltímetro de alta impedancia. Es capaz de analizar con mucha presión cualquier fenómeno que podamos transformar mediante un transconductor en tensión eléctrica. El uso de los osciloscopios la ingeniería de sistemas se puede ver en la instrumentación en sistemas, que son medición de amplitud, frecuencia y fase de distorsión de señales eléctricas, trazador de curva y caracterización para la caracterización de dispositivos. Ahora vamos a hablar de los usos en la ingeniería. Vamos a hablar en sí del diseño en sistemas con integración avanzada. Cada vez más las características claves de los productos industriales de hoy en día se llevan a cabo en sistemas integrados, que consisten en una combinación de hardware y software complejos. Por ejemplo, los dispositivos de campo con sensores digitales y buses están rápidamente desplazando a los viejos indicadores mecánicos en las instalaciones industriales. Los productos industriales se utilizan con afinidad en los sectores desde la generación y distribución de energía hasta la automatización y distribución de material en las líneas de producción de las fábricas. Los componentes industriales, tales como controladores, sensores y unidades de control, incorporan procesadores de distinto nivel de su presentación, que van desde 8 bytes hasta los 32 bytes para alto desempeño en la CPU. En las arquitecturas basadas en familia ARM Context son cada vez más comunes en los nuevos diseños, dependiendo de la aplicación que se pretende. Los diseños pueden incluir diversos componentes especializados, además de microcontroladores, tales como componentes de comunicación, convertidores de AD, módulos de interfaz y diversos dispositivos análogos del controlador. Optimizar con éxito el rendimiento y fiabilidad de estos durante su diseño requiere de pruebas de gran alcance y de equipos con medidas eficientes.